Soy la doctora Mendiola, endocrinóloga pediatra del Hospital Almenara. Un gusto poder darles una clase que corresponde al tema de hiperplasia adrenal congénita. Bien, en primer lugar, esta es una patología que forma parte del grupo de las patologías pediátricas desde la etapa neonatal. Podemos ver el marco clínico desde la etapa neonatal. En realidad no es una sola enfermedad, comprende todo un grupo de enfermedades que tienen una herencia autosómica recesiva y cuyo defecto enzimático es lo que comparten respecto a la esteroidogénesis, es decir, a la producción de esteroides a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, lo cual pues va a incidir en la síntesis de cortisol. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, básicamente vamos a ver 3 estadios clínicos, los cuales se pueden presentar pues en conjunto. Uno de ellos son los trastornos de la diferenciación sexual sin que se afecte el sexo cromosómico, en el caso de las niñas 46XX, y es de presentación temprana, al igual que la segunda forma de estadio clínico corresponde a la insuficiencia adrenal primaria por sí misma. Y otro estadio clínico que vamos a poder ver también con estas enfermedades, con este grupo de enfermedades, es el hiperandrogenismo. Pero de manera aislada, en realidad es de un inicio tardío. Como pueden ver en este gráfico de la derecha, los padres que pueden ser portadores pueden afectar uno de 4 hijos pueden estar afectados con la enfermedad, 1 puede no estar afectado y 2 pueden mantenerse en el estado de portador. Aquí están las glándulas suprarrenales, esta es su localización. Y respecto a la embriología de las glándulas suprarrenales, veremos que como la mayoría de las glándulas tienen un doble origen embriológico. Por un lado, la corteza adrenal se desarrolla del mesodermo celómico a partir del puente urogenital para poderse luego localizar en el lugar. Y por otro lado, la médula adrenal va a surgir del ectodermo, desde el ectodermo mediante los ganglios simpáticos de la cresta neural a nivel del plexo celíaco, para poder dar origen a la zona de la glándula suprarrenal. En cuanto al desarrollo adrenocortical, bueno, esto es cómo se va a ir diferenciando el primordio adrenogonadal desde el puente urogenital. Esto es un esquema del epitelio celómico y esto es del mesodermo intermedio. Estas proteínas, la Hedgehog o la señalización por esta proteína, lo que va a originar es la transmisión de información de estas células embrionarias para que mediante todo este grupo de genes se vaya dando la diferenciación hacia tejido adrenogonadal y tejido urogenital. Entonces, finalmente, vamos a tener estos genes determinantes para el crecimiento adrenocortical, pero no solamente para su crecimiento, sino también van a tener que ver con la función o con la producción de las hormonas a nivel de la glándula suprarrenal. O sea, van a estar implicados directamente en la esteroidogénesis, en la producción de esteroides. En este esquema, que podemos ver como una línea de tiempo, necesitamos conocer también en qué tiempos se dan todos estos cambios, ¿no? Para la formación del primordio adrenal, ¿no?, o adrenogonadal, tenemos, que ya hemos comentado, acerca de estos genes que son determinantes. A nivel de la semana 8 ya podemos ver la diferenciación del primordio adrenal y del primordio gonadal.
y empieza a haber una separación mediante estos péptidos de la propia melanocortina que también ya se van a encontrar produciendo, ya van a estar produciéndose también en esta semana gestacional. Para la semana 9 ya tenemos que la glándula adrenal se va a diferenciar una zona de corteza al menos y una zona medular, ¿no? Esto es lo que vamos a tener, pero también ya hay péptidos de la propia melanocortina y ya también hay generado un feedback neural, ¿no?, de esta glándula de la zona de corteza adrenal con la vía de hipotálamo e hipófisis. Este diagrama, que en realidad viene a ser un esquema, nos representa más o menos a grandes rasgos cómo es la función de la glándula fetal y cómo es a nivel de la vida postnatal. Aquí tenemos el punto de corte, que es el momento del nacimiento. Para las 9 semanas hay desarrollada una médula, así como hay desarrollada una zona definitiva y una zona fetal. Como ustedes pueden ver, la zona fetal de la parte de lo que se referiría a corteza, esta zona fetal es la más gruesa. Diríamos que es hiperfuncionante y se mantiene así 24, 28 semanas y hasta casi el nacimiento también, inclusive un poco más allá. Se refiere que más o menos se encuentran así en hiperfunción hasta los 3 meses aproximadamente de vida postnatal. Esta zona diferenciada sería la zona productora de corticoides, pero esta zona fetal básicamente va a estar produciendo de hidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona sulfato para finalmente formar estriol. Entonces tenemos que esta zona fetal va a ser muy formadora de la parte de andrógeno. Ya después vemos la vida postnatal como progresivamente en esta línea de tiempo, para los 6 meses, ya tenemos diríamos, una zona fasciculada, ya tenemos una zona glomerular, y a partir de los 2-3 años recién empiezan a ver los islotes de la zona reticularis, ¿no? La zona reticulada recién empiezan a ver, y para los 6 a 8 años de edad ya tenemos toda la glándula conformada como se conoce. De lo que hemos visto anteriormente en ese esquema, entonces podemos ver que esto es lo que ocurre en la fisiología de la glándula adrenal fetal. La producción básicamente de dehidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona sulfato para formar andrógenos, además de una función adicional dada por el hígado fetal con la 16-alfa-hidroxilasa para que también se incremente la producción de estriol, que es lo que se va a encontrar a nivel de la placenta. Y esto es lo que finalmente tendríamos en una glándula adrenal con la esteroidogénesis de la misma. Esto es lo que vamos a tener. Va a estar catalogado en una zona glomerulosa, donde se va a encargar de la parte de los mineralocorticoides. Finalmente, mediante la acción de las diferentes enzimas que podemos ver en los recuadros azules, hacia la producción de aldosterona. A nivel de la zona fasciculada se va a encontrar la formación de los glucocorticoides, terminando con la producción de cortisol, y a nivel de la zona reticulada la producción de los andrógenos. Acá podemos ver las diferentes enzimas para que lo recuerden desde los primeros, las primeras hormonas que se empiezan a secretar producto de las enzimas, ¿no? Desde la proteína STAR o de la proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda, la inicial, a la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, que va a producir el cambio de pregnenolona a progesterona, así como el de la 17-hidroxipregnenolona a 17-hidroxiprogesterona, y de la dehidroepiandrosterona a la androstenediona. Entonces, actuando a nivel de las 3 zonas
de la corteza. Luego tenemos la 21-hidroxilasa, una enzima que es la que de repente vamos a encontrar con mayor frecuencia alteraciones, que tiene que ver con el cambio de progesterona a desoxicorticosterona y de 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol. Tenemos la 17-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que va a convertir androstenediona a testosterona. Tenemos la 11-beta hidroxilasa, que sería la segunda en frecuencia después de las deficiencias de 21-hidroxilasa, las hormonas que podrían llevarnos a causas de hiperplasia adrenal congénita, y esta va a convertir la deoxicorticosterona u 11-deoxicorticosterona a corticosterona. Del mismo modo, también a nivel de la zona fasciculada, va a convertir el 11-deoxicortisol en cortisol. Luego tenemos las siguientes enzimas que también pues, van a tener una acción a nivel de las diferentes zonas, pero como por ejemplo si tenemos 18-hidroxilasa o 18-oxidasa, estos defectos no lo vamos a tener en la zona fasciculada ni en la zona reticulada, por lo tanto su clínica, diríamos, va a ser diferente porque no va a estar inmerso trastornos de los glucocorticoides, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta en dónde están localizadas estas enzimas, a nivel de qué zona, para saber qué vía de funcionamiento de la corteza suprarrenal es la que se encuentra alterada. Y como había mencionado, el déficit de 21-hidroxilasa es el más común de todos, casi abarca un 95% de las alteraciones de las enzimas de la corteza adrenal. Y como podemos ver, el bloqueo que se produce va a alterar la producción de aldosterona, también del 11-desoxicorticosterona, el 11-deoxicortisol, junto con el cortisol. Por lo tanto, este déficit lo que nos va a llevar es a un incremento de la 17-hidroxiprogesterona y la desviación de las hormonas hacia la vía de los andrógenos, con un incremento de la dehidroepiandrosterona, y esto va a llevar a un incremento igual de la androstenediona, con producción de testosterona en grandes cantidades, así como dihidrotestosterona en el caso también por acción de la 5-alfa reductasa. Entonces, los bloqueos enzimáticos lo que nos van a producir es un incremento de los esteroides que están previos al bloqueo del mismo. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, y de acuerdo a eso, pues va a existir las manifestaciones clínicas en los pacientes. Respecto a la fisiopatología, bueno, lo que hemos visto de una manera esquemática, y finalmente esto se va a reflejar en un feedback negativo, ¿no?, del hipotálamo e hipófisis, produciendo un incremento en la producción de hormona liberadora de corticotropina y adrenocorticotropina activamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que si tenemos un bloqueo del cortisol, esto va a estimular a la hipófisis a un incremento de la ACTH, así como a un incremento también de la hormona liberadora de corticotropina. Este incremento lo que va a producir es un estímulo a nivel de la hipófisis para que la ACTH estimule a la glándula adrenal a producción de cortisol, que no lo puede realizar. Entonces, hiperplasia, la glándula suprarrenal, y por eso es que se le da ese nombre de hiperplasia adrenal congénita. Esto está dado por una hiperestimulación de la ACTH. Para poder graficarles de manera más palpable acerca de cómo se manifiesta un niño con un cuadro como estos, tenemos en este caso un neonato de 22 días de vida, con los signos y síntomas más comunes de vómitos,
Puede haber también diarreas o puede no haberlas, pero en este caso este neonato sí lo tenía, e hipoactividad. En cuanto a las funciones vitales, es importante si llega un paciente en estas condiciones a una sala de urgencias, poder tener todas las funciones vitales posibles. Ese paciente manejaba una frecuencia cardíaca de 146 por minuto, una frecuencia respiratoria de 28, es lo que se refiere, una temperatura de 36, una presión arterial de 80/50, perímetro craneal de 36, un peso de kilos 250 y una glicemia de 99. Lo que se encontraba era un paciente en regular estado general, con una hiperpigmentada, que eso son las cosas que uno debe de buscar, los genitales masculinos con una longitud del falo de aproximadamente 5 centímetros en lo que pudieron medir, con hallazgos de laboratorio, con un hemograma aparentemente sin ningún proceso infeccioso agregado, pero un sodio en 126 y un potasio en 7.61, ¿no? Con un cloro en 94, bueno, el calcio 11, la gasometría había un pH con una acidosis metabólica. Entonces, y un lactato incrementado. Entonces, la clínica de un niño que tenga 22 días de vida, o sea que esté cercano para las 3 semanas, nos debe hacer sospechar en un paciente con una probable hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo si todavía si no tenemos un resultado de un tamizaje neonatal, que a veces por diversas circunstancias, sobre todo en los hospitales nacionales, pueden haber demoras en los informes. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, las formas clínicas en realidad son diversas, van a variar mucho de acuerdo al bloqueo enzimático, como bien se menciona acá, pero debemos de tener en cuenta las formas más frecuentes, ¿no? Y las otras también hay que pensarlas, pero básicamente tenemos que tener en cuenta las formas más frecuentes. Como les mencionaba, la deficiencia de la 21-hidroxilasa es la forma más frecuente de presentación de las hiperplasias adrenales congénitas. Corresponden a un 90-95% de este grupo de enfermedades, con una incidencia que puede ir de 1 a 16.000 nacidos vivos. Por ello es que forma parte de esas patologías que se tratan de hacer el tamizaje neonatal. Si tuviéramos un tema global de todas las formas de hiperplasia adrenal congénita, probablemente se diluiría más la incidencia, pero teniendo en cuenta solamente por la 21-hidroxilasa, que más o menos la incidencia es tal cual como les menciono, es que se incorpora esta enfermedad como una enfermedad a ser tamizada para la evaluación de los recién nacidos. Las formas en cuanto a la incidencia de, hablando como formas no clásicas de la hiperplasia adrenal congénita, puede ser inclusive mucho más frecuente, de 1 en 1000. Teniendo en cuenta entonces el cuadro clínico de la deficiencia de 21-hidroxilasa, podemos tener dos formas: la forma clásica y la forma no clásica. La forma clásica puede tener también dos formas de presentación: una forma pierde sal o una forma virilizante, o manifestarse las dos a la vez. Entonces tenemos la forma pierde sal y la forma virilizante simple. En la forma virilizante simple, cuando ocurre de manera aislada, se puede sospechar que todavía exista de 1 a 2% de actividad de la enzima. Bien, entonces recuérdenlo por favor, esta forma clásica pierde sal, es una forma muy severa de la enfermedad y pone en riesgo la vida del niño aproximadamente entre la tercera semana de su nacimiento.
La forma no clásica en realidad se encuentra hasta de un 20 hasta un 60% de actividad de la enzima residual. Y puede ser no sintomática o puede dar algunos síntomas como el hiperandrogenismo. Entonces, hay que tenerla en cuenta también en los casos de hiperandrogenismo. Pero mayormente la que nos deberá de preocupar de modo temprano va a ser esta, la forma clásica. El diagnóstico hormonal de esta patología es la sospecha, bueno, hay que tener la sospecha clínica y luego tener a la par, evaluar la parte hormonal. Vamos a tener niveles elevados de 17-hidroxiprogesterona, de acuerdo a como habíamos visto en el diagrama esquemático, cómo es la producción de las hormonas y a qué nivel está la 21-hidroxilasa. Entonces se va a elevar pues la hormona que esté sobre el bloqueo enzimático, y en este caso la 17-hidroxiprogesterona está sobre el bloqueo enzimático. Se mide la misma y encontrándose mayor de 45 nanogramos por mililitro a las 48 horas de vida, que corresponde al tamizaje neonatal, ya es una posibilidad diagnóstica de esta enfermedad, más si se acompaña la clínica. Pero en caso de que este tamizaje nos salga mayor de 100 nanogramos por mililitro, no hay duda alguna que ese niño tiene una hiperplasia adrenal congénita. Si en caso esto no ocurriera, o sea, sí, pero hay una sospecha clínica, lo que se debe de hacer es un test que se llama el test de ACTH, donde se va a medir la 17-hidroxiprogesterona de manera basal y luego estimulada al colocar corticotropina, ¿no? A ver hasta cuánto eleva. Entonces, valores de 17-hidroxiprogesterona mayores de 12 nanogramos por mililitro, pues nos hacen también el diagnóstico de una hiperplasia adrenal congénita. En el caso de las formas no clásicas, en realidad podemos encontrar la 17-hidroxiprogesterona normal de manera basal. 17-hidroxiprogesterona, en este caso sérica, ¿no? No estamos hablando del tamizaje. Pero si lo sospechamos porque hay síntomas de hiperandrogenismo o una edad ósea muy adelantada, pues el test de ACTH nos va a ayudar a definir si es que pudiéramos estar de una forma no clásica de la enfermedad. Alteraciones hormonales que pueden estar asociadas a este defecto enzimático, sobre todo en la forma pierde sal, podemos encontrar una renina plasmática elevada y una relación aldosterona-renina disminuida. En cuanto al tratamiento, que luego vamos a ver las dosis, de manera general podemos decir que se va a tener que utilizar en las formas clásicas la hidrocortisona para suplir la deficiencia de cortisol, fludrocortisona para suplir la función de la aldosterona, suplemento de sal, y en los casos virilizantes para las niñas una cirugía reconstructiva menores de 2 años. El diagnóstico definitivo debe ser el diagnóstico genético con el estudio molecular del gen CYP21 hidroxilasa 2 para consejería genética y para definir el diagnóstico final del paciente. Las otras formas clínicas que son de menor incidencia en porcentaje, también es importante conocerlas. La siguiente en frecuencia es la deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, de 3 a 5% de las hiperplasias adrenal congénitas, y vamos a regresar un ratito, por favor, acá. Entonces tenemos la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, que sería a este nivel, donde lo que vamos a encontrar entonces es un bloqueo de corticosterona hacia abajo y de cortisol hacia abajo, con incremento de la 11-deoxicorticosterona y la 11-deoxicortisol, lo cual va a producir elevaciones, va a producir parte de la clínica, como son las elevaciones de la presión arterial. Bien, vamos igual a tener que esa vía
nos va a dar igual dos formas, la forma clásica con la virilización de los genitales externos, una tendencia a la hipertensión y una forma no clásica. En cuanto al diagnóstico hormonal, lo que se va a encontrar es aumento del 11-deoxicortisol y 11-deoxicorticosterona, que puede ser medido de manera basal o post el estímulo con ACTH, o sea, el test de ACTH que les mencioné anteriormente. Otras alteraciones hormonales, que puede haber un freno del eje renina-angiotensina, y el manejo es con glucocorticoides, pero en este caso por las presiones elevadas, reducción de la sal. En el caso de las niñas, por la virilización, igual la cirugía en menos de sobre todo menores de 2 años, y el diagnóstico definitivo también es el hallazgo de la alteración del gen CYP11-beta-hidroxilasa. Las otras formas, como tenemos la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, también tiene que ver vamos a encontrar una forma clásica donde vamos a encontrar una insuficiencia suprarrenal y una forma pierde sal. En los casos de los XI, de los niños, vamos a encontrar una masculinización insuficiente y en el caso de las niñas una virilización moderada respecto a la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. Y en este caso, como el bloqueo es más arriba, vamos a encontrar acúmulo del 17-hidroxi, de la 17-hidroxignenolona y de hidroepiandrosterona, ¿no? En cuanto al tratamiento, dependiendo de la clínica, bueno, y sobre todo existiendo la insuficiencia suprarrenal, el tratamiento con glucocorticoides y en los casos pierde sal, mineralocorticoides, ¿no? Otros defectos enzimáticos, tenemos la 17-alfa-hidroxilasa con un 1% que corresponde a las hiperplasias suprarrenales congénitas. Estos pacientes se van a caracterizar por presentar una hipertensión o una inhibición del sistema renina-angiotensina. Y respecto a cómo se manifiestan, de acuerdo a su cariotipo en los 46I, puede haber una ambigüedad genital que esta es variable, y en los XX un fenotipo femenino, pero con ausencia de adrenarquia y de pubertad. En cuanto al diagnóstico hormonal, va a haber una disminución de los esteroides posteriores a la 17-alfa-hidroxilasa, aumento de pregnenolona, de progesterona, de desoxicorticosterona y corticosterona también. En este caso, el tratamiento para esos pacientes es el reemplazo de andrógenos en la etapa adulta, masculino y femenino respectivamente, y corrección quirúrgica. El diagnóstico definitivo es el estudio también de las mutaciones del gen. Y tenemos una forma más severa dentro de las formas clínicas, pero que es mucho más rara también, que es hiperplasia adrenal congénita lipoidea, que es ocasionada por un déficit de la proteína STAR, es decir, la proteína que inicia toda la esteroidogénesis, donde vamos a encontrar genitales externos femeninos independientes del cariotipo, XY o XX, y una pérdida salina severa y fatal. En estos casos hay una elevación marcada de la ACTH, de la renina, hay disminución de los esteroides suprarrenales y no hay respuesta tampoco a ACTH exógena. En estos casos, pues el manejo es con reemplazo gluco y mineralocoide, suplemento de sal, y a partir de los 12 años el reemplazo de estrógenos para las niñas y una corrección quirúrgica. Bueno, esto en realidad solamente para poder dar esta parte de las hormonas adrenales. Nada más, me gustaría que sigan esto. Deficiencia de 21-hidroxilasa, disminución de glucocorticoides, disminución de mineralocorticoides, aumento de andrógenos. Deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, disminución de glucocorticoides, incremento de mineralocorticoides, por eso la hipertensión, aumento de andrógenos.
3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, deficiencia, disminución de glucocorticoides, disminución de mineralocorticoides y aumento de andrógenos en niñas, en género femenino, y disminución en los varoncitos. Deficiencia de 17-alfa hidroxilasa y 17-20 liasa, vamos a tener disminución de glucocorticoides, aumento de mineralocorticoides y disminución de andrógenos. ¿Por qué es importante básicamente ver esto? Porque esto nos va a dar el cuadro clínico. La forma lipoidea, es decir, la que tiene que ver con la proteína STAR. Disminución de glucocorticoides, disminución de mineralocorticoides y disminución de andrógenos. Bueno, y esa es la otra, la deficiencia de la P450 óxido reductasa, donde también vamos a ver una disminución de glucocorticoides y andrógenos. La forma pierdesal, como ustedes pueden ver, ya hemos visto en realidad en el caso clínico, en el ejemplo de caso clínico. La forma virilizante es lo que podemos ver acá. Acá apareciera un niño, de repente con unos escrotos que están más bien hipotróficos, inventados sí, y eso pues parecería un falo, ¿no? Pero en el caso, esto es un paciente con cariotipo 16XX, donde hay un grado de virilización tal que simula a un varón, ¿no? Pareciera un Prader 4 en este caso, ¿no? Pareciera un Prader 4. Lo que uno va a encontrar acá, pues que no va a haber gónadas a nivel de estos símiles de escroto, ¿no? Y la hiperpigmentación es bastante notoria. El tratamiento inicial en recién nacidos con hiperplasia suprarrenal congénita en la forma pierdesal es dar dosis altas de glucocorticoides y darlo por vía endovenosa. La dosis de 50 miligramos por metro cuadrado al día, con una reducción gradual para llegar aproximadamente a 20 miligramos por metro cuadrado al día durante el año de edad. Cuando estamos dando a 50 miligramos por metro cuadrado por día, también estamos protegiendo al paciente con la deficiencia de mineralocorticoides. Ya una vez que estamos por debajo de 40 miligramos por metro cuadrado, sí tenemos que dar suplemento para mineralocorticoides, ¿no? Bien, entonces esto es para cuando ya está en un manejo de mantenimiento, la hidrocortisona que se da en vía oral, con estas dosis de 10 hasta 20 miligramos por metro cuadrado por día, que serían las dosis fisiológicas. Después del año, mayormente se manejan entre 10 a 12 miligramos por metro cuadrado día. Preferimos siempre a veces estar un poquito en las dosis más altas, aunque con el cuidado tampoco de no cerrar el cartílago de crecimiento, ¿no? Las dosis mayormente son de 3 dosis al día para tratar de simular un poco el ritmo circadiano. Y con respecto a la fluorocortisona, para suplir la deficiencia de mineralocorticoides, estas son las dosis de 0.05 a 0.2 mil por día, se dan de 1 a 2 veces por día y mayormente se dan en el primer año de vida. Después casi ya no se utiliza porque se pueden dar simplemente requerimientos de sal, pero durante los primeros meses de vida, además del mineralocorticoide o del suplemento de mineralocorticoide, también se dan suplemento de sal en los primeros meses de vida. Después, en realidad, quedan básicamente con el suplemento de sal después del año. Por otro lado, hay que tener en cuenta, una vez se define el diagnóstico del paciente y que está en uso de corticoides, pueden haber situaciones en las cuales este paciente va a incrementar su dosis, porque como todos sabemos, los corticoides nos sirven para sacarnos de momentos de descompensación de nuestro organismo por cuadros infecciosos, por un shock, diferentes estados en los cuales el corticoide se incrementa justamente en un modo de mantener las funciones vitales, la presión arterial, de mantener los vasos sanguíneos, el tono de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que nosotros indicamos a los pacientes es que en situaciones de estrés hay que incrementar la dosis.
hay que incrementar la dosis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que entra en una situación de estrés y requiere cuidados de soporte, hay que dar solución salina, fisiológica por vía endovenosa en caso de hipovolemia o shock, tratar estados de deshidratación o propios del paciente, y el tratamiento de las alteraciones electrolíticas, ¿no? Si el estrés es leve, lo único que debemos de indicar es duplicar la dosis de corticoide oral que esté recibiendo por 3 a 4 días mientras dure el estrés. Si es un estrés severo y no hay forma de poderlo dar por vía enteral, pues se indicará por vía parenteral con una dosis basada en la edad cronológica, ¿no? Y eso se va a ir aumentando, ¿ya? Respecto al tamizaje neonatal, como les mencioné, esta patología entra dentro de las enfermedades que se trata de tamizar por su connotación en riesgo de vida del neonato. Ahora, con respecto a los rangos de los resultados del laboratorio, lo que se sugiere es que cada laboratorio establezca unos normales para su población. Y de hecho, en realidad eso está pasando en muchos países, casi manejan ellos sus propios rangos, de acuerdo al método también de análisis de laboratorio que se esté usando. Para el 2014, la recomendación para tamizaje neonatal era prueba inmunológica, por ejemplo, mediante ELISA, ¿no? Para la definición, para la medición del primer test para 21-hidroxilasa. En la idea de disminuir la tasa de falsos positivos e incrementar el valor predictivo positivo, el perfil esteroideo se vio que sería ideal medir espectrometría de masa y cromatografía líquida en el segundo test. Y es lo que están haciendo muchos. Pero para el 2016 ya esto ha cambiado. Entonces, lo que se trata, que el primer nivel de tamizaje mida 17 hidroxiprogesterona por ensayo inmunofluorométrico. Esta es la forma más estandarizada que se tiene actualmente para hacer la medición de 17 hidroxiprogesterona. Resultado aleatorio muy alto, mayor de 200 nanogramos por mililitro, ya es diagnóstico de deficiencia de 1-hidroxilasa. Por eso les mencionaba al inicio, o sea, que hay valores, pero cuando ya hay valores que sobrepasan un límite, el diagnóstico es definitivo. No se tiene dudas, no es necesario volver a hacer un estudio a nivel plasmático si yo tengo este valor. De repente, sí, tratar de asegurar si es verdaderamente solo deficiencia de 21-hidroxilasa o también hay otras enzimas comprometidas. El algoritmo, entonces, para el tamizaje neonatal, estamos hablando en estos momentos solo de tamizaje neonatal, no estamos hablando de clínica todavía. Entonces, el algoritmo para el diagnóstico en un recién nacido con una detección positiva en el screening neonatal, un paciente nacido a término, con un peso adecuado, con una edad adecuada, ¿no? O sea, y que esté sano, y que esté sano. Estamos hablando, y a las 48 horas de vida post nacimiento, porque en muchos centros se solicita el tamizaje inmediatamente que están naciendo, ¿no? Y eso tampoco está bien, porque vamos a tener niveles elevados que pueden ser falsos positivos, por lo que habíamos comentado respecto a la fisiología de los andrógenos en la etapa prenatal y en los primeros meses, inclusive postnatal, donde se encuentran elevaciones básicamente de andrógenos en estos pacientes, ¿no? Por esa zona fetal todavía hiperplásica de los recién nacidos. Bien, entonces, pero suponiendo que se hizo todo como se tenía que hacer, conforme manda la norma, y encontramos vayamos por la zona de repente más simple. Se encuentra una 17 UHP por encima de los niveles de puntos de corte que da el establecimiento, en este caso Ministerio de Salud,
que pone 45, pero no llega a estar encima de 100, no llega a estar encima de 200. Entonces lo repetimos. ¿En qué momento se repite? Se busca de repetir a la segunda semana de nacido o a las 2 semanas de la muestra, porque todavía nos da tiempo para poder actuar y no llegar a la tercera semana. ¿Por qué? Porque en la tercera semana es la posibilidad de crisis, pierde sal. La crisis adrenal todavía podría darse una semana más allá. Se repite y si se encuentra normal, bueno, pues el paciente no tiene hiperplasia adrenal congénita, se descarta. Si tenemos que nos sale nuevamente elevado, pero no hay síntomas, debemos de evaluar bien qué peso tuvo, peso para el nacimiento, su edad gestacional, se hace un seguimiento, si no hay síntomas, se hace un seguimiento hasta la normalización. ¿Y qué síntomas? Que el niño tenga una buena ganancia de peso por día, que el niño no esté vomitador, que no tenga hiperpigmentación. Entonces, si yo encuentro que nada de esas cosas tiene el niño, digo que no tiene síntomas. ¿Ya? Por lo tanto, le haré su control en 2 semanas más, esperando que se normalice si es que no hay síntomas. Clínica y laboratorio en el seguimiento y test genético para estos pacientes que han tenido valores elevados. Bueno, si se mantienen en valores de 17 hidroxiprogesterona elevados, tengo una gasometría normal, así como los electrolitos también. Entonces, pensaré si clínicamente puede ser una forma virilizante o una pierde sal, pero de inicio más tardío. Entonces, estaré atento a este paciente si es que es una forma virilizante o no, y bueno, puedo evaluarlo clínicamente, ¿no? Si hay mucha sospecha de que pudiera ser de repente una forma no clásica de la deficiencia de 21-hidroxilasa, pues haré un test genético a la familia y si pienso que es una forma virilizante, veré la posibilidad de poderle iniciar tratamiento. Si yo tengo que la 17-hidroxiprogesterona tuvo una elevación transitoria solamente, de repente rebuscando bien la historia, resultó que era un bajo peso, que era un término, que la recolección de la muestra fue demasiado temprano, o lo otro que les mencionaba, que el recién nacido tenga alguna enfermedad, ¿no? Ante un evento infeccioso, una sepsis neonatal, de repente, o algún otro cuadro que me produzca, o alguna enfermedad renal, por ejemplo, que también me pueda dar alguna alteraciones de este examen, de este tamizaje. Si por lo contrario tengo 17 hidroxiprogesterona en rangos muy altos, más de 100 o más de 200, como colocan en otras evaluaciones, pues hay que hacer un contacto rapidísimo con el paciente, con el familiar, y referir para hacer la confirmación del diagnóstico. Recuerden que esto es temprano, o sea, son 48 horas, tengo tiempo para poder, en días nada más, tener mi resultado de mi paciente. Tomar una buena historia clínica, revisar bien al paciente, buscar la clínica de todo lo que ya han podido ustedes ver, ¿no? Cómo está el peso, cómo está la coloración de la piel, cómo están los genitales, de repente revisar bien lo que me parecía un Prader 4 en una niña y a mí me parecía que era un varón, de repente resulta que es un Prader 4, una virilización en una niña. Tomar una 17 hidroxiprogesterona, en este caso ya plasmática, ya no en gota, ya no en estudio de papel de filtro, sino ya hacerlo sérico o plasmático, tomar mis gases arteriales, los electrolitos, la renina también, hacer mi evaluación genética, inclusive si se puede
si es posible, aunque acá en nuestro medio es un poco difícil, les comentaré. Bien, si yo encuentro que la 17-hidroxiprogesterona plasmática está elevada, estoy en hipercalemia con mi paciente y estoy en hiponatremia con estos valores, entonces estaré hablando de la forma pierde sal y iniciaré el tratamiento con hidrocortisona, con fludrocortisona. No esperaré a que haga la crisis, o sea, que haga la crisis clínica. De repente es suficiente con poderle iniciar ya el tratamiento, inclusive así el paciente no tenga categóricamente la hipercalemia, la hiponatremia. Es preferible empezar con tratamiento corticoideo y mineralocorticoide, ¿no? Y hacer el test genético a la familia. No se debe de esperar a que el paciente llegue a la crisis, ¿no? Porque le pone en riesgo la vida. Y si la 17-hidroxiprogesterona está solamente elevada, pero no en rango muy alto, pero sí fuera del punto de corte, pues tendré que hacer lo que había mencionado anteriormente cuando estuvimos viendo la otra vía, ¿no? Ahora, de repente no me da tiempo para ver el tamizaje. ¿Por qué? Porque rápidamente fue dado de alta el paciente, fue de alta y la familia por X motivo tuvo que viajar, en fin, se da alguna circunstancia en la cual el paciente no puede saber que tenía su tamizaje neonatal o la familia no puede saber que tenía su tamizaje neonatal alterado. Entonces, en ese caso, el algoritmo ya va a ser por esta clínica, ¿no? Entonces, los síntomas compatibles con pierde sal, ya ustedes han podido ver, pobre ganancia de peso, la letargia, vómitos, un estado de deshidratación, una sed excesiva, una sudoración, irritabilidad, y los datos de laboratorio como hiponatremia, hipercalemia y una acidosis metabólica. O, por otro lado, puede haber un estado de virilización de genitales en los niños, una hiperpigmentación a nivel de las tetillas y a nivel del escroto, y una macrogenitosomía, que significa el incremento básicamente de la longitud y el grosor del pene. Y en las niñas, los genitales ambiguos en sus diferentes estadios de Prader o una clitoromegalia. En ambos casos, lo que corresponde es urgentemente pedir una gasometría y electrolitos y una 17-hidroxiprogesterona plasmática. O sea, acá, si no tengo la forma de ver mi tamizaje neonatal, tendré que pedir una 17-hidroxiprogesterona. Considerar, inclusive, medir también el cortisol y la actividad de renina plasmática, así como la aldosterona, ¿no? Para saber si es que es una 21-hidroxilasa o una 11-beta-hidroxilasa. En el caso de los genitales ambiguos, tendré que hacer un estudio de imágenes, solicitarlo, y ver si hay útero, si hay ovarios, si hay vagina, y el estudio del cariotipo. Siempre ante la presencia de genitales ambiguos, el estudio de cariotipo es imprescindible. Siempre que uno ve a un paciente con genitales ambiguos, es importante hacer el cariotipo para definir. Pueden haber problemas muy serios de no hacer esto para definir el sexo cromosómico de nuestro paciente. Finalmente, el diagnóstico molecular y el tratamiento. Eso es lo que se debe hacer cuando uno tiene la sospecha. Bien. En este caso, solamente para rápidamente terminar, esto es lo que normalmente en un laboratorio de esto es lo que se hace en hiperplasia adrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito. Para MINSA ellos agregan fibrosis física. Y estos son los valores referenciales, menos de 45 para hiperplasia suprarrenal congénita. En este caso, por ejemplo, este es un niño que está bien porque el resultado le salió 15.99. Perfecto.
Bueno, pero este caso no. Este es un paciente en el cual le sale el dihidroxiprogesterona, nace el 11 de febrero del 2019 y para el 23 de febrero tenía una 17 hidroxiprogesterona en 77.66. Este niño, ¿por qué se quedaba? Este niño estaba hospitalizado. ¿Por qué se quedaba tanto tiempo hospitalizado? Porque tenía una patología renal, tenía una enfermedad multiquística renal, bilateral. Y el segundo tamizaje, la segunda muestra que se hace el CIEF de marzo del 2019, tenía 58, igual tenía elevado. Llamaba la atención eso, llamaba la atención este escroto hiperpigmentado y llamaba la atención el pene un poco alargado, aunque en realidad finalmente le tomaron la medida y creo que estaba en 3 centímetros. Pero miren estos resultados de laboratorio, miren este sodio que estaba en 129, este potasio en 6.29. Aunque, bueno, y acá también 127, el potasio estaba en 5.9, ¿no? Bueno, este paciente no tenía acidosis metabólica, tenía un lactato elevado también, una glucosa en 83. Este paciente, el problema es que, bueno, se le inició tratamiento, nunca hizo la crisis adrenal, se le inició tratamiento, eso sí, como si fuera una pierdesal, por esos datos del laboratorio, pero se encontró esta mutación B281L, esta es una mutación que está asociada a las variantes no clásicas de la hiperplasia adrenal congénita. Es un estudio molecular que la familia pagó, ¿no? Esto de acá no fue hecho por la institución, la familia pagó. Entonces, dentro de las deficiencias de 21 hidroxilasa, mutaciones cuales donde hay una actividad residual desde un 20 a 50%, esta mutación que se encontró en este VAL 281 leucina, ¿no? VAL 281 leucina. Una mutación de valine por leucina. Entonces, actividad residual en realidad no debiera de dar ninguna manifestación quística, que las alteraciones y no estaba una forma clásica de la deficiencia de 21 hidroxilasa. Por eso es que es muy tener el estudio muy